núcleo de la base del parkinsonismo, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de una demencia por Kurpel-Levy porque los síntomas motores y los síntomas cognitivos aparecieron en menos de un año, o sea, 2 meses. Ahora, si el paciente desarrolla los síntomas motores, han pasado 3 años de los síntomas motores y desarrolla alucinaciones visuales complejas, alteración de la habilidad visoespacial, función ejecutiva, entonces allí se hace el diagnóstico de demencia por enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Desarrolló enfermedad de Parkinson y luego a los 3 años desarrolló los otros síntomas cognitivos. Un punto importante, en la enfermedad de Parkinson per se, los síntomas motores, una de las áreas cognitivas que está alterada, que es una sola, sería la función ejecutiva por déficit de dopamina en los núcleos de la base en su conexión con la corteza prefrontal dorsolateral. Como solamente está afectado la función ejecutiva, ¿sí? No cumple con el diagnóstico de demencia porque solamente afectaría una sola área cognitiva. Pero si de repente tiene esa disfunción ejecutiva y aparte desarrolla alteración de la habilidad visoespacial, ¿sí? Y atención selectiva, entonces ahí entraría en el diagnóstico de demencia porque está teniendo 2 o más áreas cognitivas afectadas, ¿sí? Eso lo establece muy bien en la DSM-5, el diagnóstico diferencial entre la demencia por enfermedad de Parkinson y la demencia por Kurpel-Levy. Ambas comparten la similitud porque afecta la misma proteína que la sinucleína, que se va a explicar más adelante en la demencia por Kurpel-Levy, ¿sí? Y eso genera muerte neuronal con las neuronas dopaminérgicas, parecido a la enfermedad de Parkinson y parecido a la demencia por Kurpel-Levy. Alguna literatura describe que la demencia por Kurpel-Levy y la enfermedad de Parkinson participa en una especie de espectro de afectaciones cognitivas, donde el más leve es la enfermedad de Parkinson y el más grave es la demencia por Kurpel-Levy, pero participa en el mismo sistema de espectro, ¿ok? Que es lo que se está estudiando actualmente. Tenemos aquí la demencia por priones, sí, que son proteínas que simulan ser virus, por ejemplo, de alguna manera, y que genera un deterioro rápidamente progresivo. Produce rigidez motora y movimientos mioclónicos y mutismo asinético. Tiene que ver con la alteración o afectación de los núcleos de la base en su relación con a la corteza prefrontal. Este tipo de demencia genera de alguna manera, como es adquirido, ¿sí? La definición de demencia es adquirido, es porque adquirió una proteína anómala, bien sea de la alimentación, por ejemplo, de una carne que contiene esas proteínas anómalas, y hace de que llegue de alguna manera al sistema nervioso central y genere muerte neuronal, ¿sí? A diferencia de las otras demencias, esta progresa muy rápidamente, ¿sí? Y un ejemplo de ellas es la enfermedad de las vacas locas, que justamente como consumen carne contaminada de esa proteína, generan esa enfermedad. Ahora bien, no es común en nuestro país que tengamos ese tipo de demencia. Tenemos la pseudodemencia depresiva. El prefijo pseudo significa falso. Demencia es porque eso quiere decir que es una falsa demencia. ¿Por qué? Porque en la depresión está alterado, ¿sí?, la función de la corteza prefrontal y de la corteza cingulada anterior. Recuerden en la clase de la función ejecutiva, donde la respuesta al error negativista genera una hipofunción de esa área de la corteza cingulada anterior que no aprende de los errores, o sea, comete el error y eso hace de que cuando vuelva a estar otra vez en las mismas circunstancias, va a repetir el mismo patrón porque justamente no aprendió. Hay una hipofunción de la corteza prefrontal, ¿sí? En todos, en la ventromedial, orbitofrontal y dorsolateral, que hace que la persona tome malas decisiones. Y el hecho de que esté funcionando de alguna manera o hay una disregulación en la corteza prefrontal y en la corteza cingulada anterior, existe lo que se llama la rumiación del pensamiento. Es una persona que piensa mucho en el pasado
y piensa siempre en las consecuencias si hubiese tomado otras decisiones. Y lo repite una y otra vez, y esa es una función, ¿sí?, anómala de la corteza cingulada anterior. Entonces, como tiene hipofunción en esas áreas, pueden simular que tenga demencia. ¿Ok? Cuando ustedes aplican al test neuropsicológico de pesquisa, bien sea MoCA o Mini-Mental, en un paciente con trastorno depresivo está alterado. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que tenga demencia, porque puede estar alterado dos o más áreas cognitivas. ¿Ok? Recuerde que una persona que está ensimismada, que quiere decir que su pensamiento está, ¿sí?, o su atención está en los pensamientos y obvia el ambiente externo, entre comillas, produce alteración de la memoria porque no fija la información, porque su atención está en su pensamiento y no en el ambiente externo, de lo que se oye y de lo que se escucha, por ejemplo, ¿sí? En ese caso, puede salir alterado el test neuropsicológico. Cuando se determina por clínica que tiene signos y síntomas de demencia, ¿sí?, puede ser un trastorno depresivo mayor, en ese caso tienen que recibir antidepresivos y tienen que recibir psicoterapia y esperar que pase el tiempo. Si mejoran los síntomas depresivos y se aplica el test neuropsicológico de pesquisa y tiene un puntaje normal, eso quiere decir de que el puntaje anterior del test anterior que estuvo alterado tuvo que ver directamente con el trastorno depresivo y simplemente no se hace el diagnóstico de demencia. De ahí viene la palabra pseudodemencia. Pero ¿qué ocurre? Si de repente a los 3 meses, a pesar de que haya mejorado su estado de ánimo y los síntomas depresivos, y sigue teniendo un puntaje por debajo o un puntaje peor al anterior, entonces hay que considerar que tenga demencia porque progresó, ¿sí? La alteración cognitiva y la depresión es un factor de riesgo. Se toma como factor de riesgo y no como diagnóstico principal. Probablemente esta depresión es secundaria como factor de riesgo de un trastorno demencial. Entonces es muy importante a la hora de estudiar depresión cuando está alterado no tiene un puntaje normal en la aplicación de los test de pesquisa como MoCA y Mini-Mental, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y hay que tomar en cuenta el ensimismamiento por alteración de la fijación de la memoria porque está su atención en los pensamientos. El delirio o delirium, que es también llamado el síndrome confusional agudo, se toma en cuenta en el delirio que es de inicio súbito, o sea que de un minuto para otro estaba normal y de repente afecta dos áreas cognitivas que es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico de delirio, que es también llamado el síndrome confusional agudo. ¿Ok? Produce déficit de atención y concentración, o sea que está alterado el área cognitiva de atención, específicamente atención sostenida, porque tiene que ver con el tallo encefálico, y alteración del estado de conciencia, específicamente del nivel de conciencia. Entonces, si el paciente está somnoliento y tiene alteración de la atención sostenida y selectiva, y que ha sido súbito de un minuto para otro, estamos hablando de un síndrome confusional agudo. Obviamente que si está alterado la atención sostenida y selectiva y está somnoliento, entonces la información externa se va a filtrar y se va a borrar, va a producir una amnesia, ¿sí? O hipomnesia. Y eso atribuido porque está alterado justamente el tallo encefálico, porque justamente los síndromes confusionales, su mecanismo neurobiológico es afectación del tallo encefálico, donde está el sistema SARA y la atención sostenida. Por esa razón es muy importante el diagnóstico diferencial con los procesos demenciales. Se supone que el delirium, ¿sí?, lo produce, por ejemplo, afectaciones hidroelectrolíticas bajo el sodio, bajo en glicemia también. Una hipoglicemia genera un delirium. También de causas neurológicas, como el ACV en tallo encefálico produce un síndrome confusional agudo. Un tumor cerebral también produce un síndrome confusional agudo. Entonces fíjense que si se corrige, por ejemplo, la glucosa o la glicemia, se corrige el sodio, entonces ya el síndrome confusional agudo o el delirio
resuelve. Y si resuelve, eso quiere decir de que mejoró, ya no entraría en el diagnóstico de demencia. El delirio en este caso se debe hacer el diagnóstico diferencial de las demencias. No cumple el criterio diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor. ¿Ok? Entonces puede producir lenguaje incoherente, ¿sí? Puede haber amnesia de los hechos o por alteraciones metabólicas o infecciosas, pero no entra en el rango de diagnóstico de demencia. ¿Ok? A menos que sea una secuela y que genere afectaciones cognitivas, 2 o más, y que genere un trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? Pero el diagnóstico del delirio no entra en el diagnóstico de demencia. Y los trastornos del sueño tampoco producen demencia directamente porque lo que produce es un déficit de atención por el cansancio, porque no hubo un sueño reparador, ¿sí? Recuerden que el sueño REM es importante para consolidar la memoria y el sueño no REM es para restablecer, digamos, la estructuración metabólica, ¿sí? Y muscular. Entonces es muy importante que el ciclo de sueño se respete para que se pueda tener un sueño reparador. Si la persona o el paciente no tiene un sueño reparador, entonces produce déficit de atención, ¿sí? Producto del trastorno del sueño. Y como afecta una sola área cognitiva, entonces no entraría en rango de demencia. Tomen en cuenta que los trastornos del sueño pueden ser un síntoma del trastorno neurocognitivo mayor. Por ejemplo, pacientes con Alzheimer pueden tener insomnio y los pacientes por demencia por cuerpo de Levy pueden tener trastorno de comportamiento del sueño REM y ambos son trastornos del sueño. Entonces puede ser un síntoma de los trastornos demenciales per se. Fíjense que en este cuadro hay que hacer diagnóstico diferencial de los cuadros demenciales y aquí se introduce lo que se llama causas secundarias del deterioro cognitivo leve o demencia. Fíjense que el deterioro cognitivo leve ya se introduce el término deterioro cognitivo. En la demencia vascular, ahí sería un deterioro cognitivo por causa vascular. Leve si afecta solamente una sola área cognitiva y no perjudica su independencia, su actividad diaria. Y ya mayor o grave, ahí entraría el término de demencia vascular siempre y cuando la afectación vascular haya afectado de 2 o más áreas cognitivas y perjudica su función de la actividad diaria. Pero la mayoría de los cambios vasculares generan deterioro cognitivo leve. Y si corrige la causa vascular, no progresa. Entonces no entra en la definición de demencia. Aquí tenemos la hipovitaminosis. Fíjense que la hipovitaminosis es por déficit o disminución de la tiamina, que es la vitamina B1, de la vitamina B12, que es la cobalamina, de la vitamina B3, que es el ácido nicotínico. Todos ellos, al disminuir, entonces pueden estar alterados las áreas cognitivas, específicamente función ejecutiva, por ejemplo, ¿sí? Y puede haber alteración de la atención también y a la memoria de fijación, o sea que no fija la memoria adecuadamente por déficit de atención. Entonces aquí, en este caso, al corregir inyectando vitamina o sí, el complejo B que conforma las vitaminas B, bien sea B1, B12 o B3, corrige y mejora la función cognitiva. Y al mejorar la función cognitiva no entra en el rango de demencia, sino un deterioro cognitivo leve secundario a la hipovitaminosis. Una vez que se administra la vitamina, pues mejora. Resulta que